Primero tienen que identificar el tejido donde está. Bien, entonces, esto es una médula ósea. Cuando ustedes vean un conglomerado de células así, que se vean todas juntas, como si quisieran muchas, eso va a ser una médula ósea. Pero la médula ósea va a tener una dependencia que puede ser médula ósea amarilla o médula ósea roja. No tanto por el color, sino por la cantidad de células. Bien, ¿qué cantidad de células nos importa allí? Las células adiposas y las células hematopoyéticas. Las células adiposas van a tener un color amarillo. O en este caso, por la adición de hematoxina eosina, eso se va a ver de qué color? Blanco, ¿verdad? Se va a ver ópticamente vacío. Entonces, ¿qué nos importa a nosotros aquí? Que de pronto, si yo le señalo acá, o en el examen le señalan aquí, acá, y me dicen célula, y yo veo ese espacio en blanco, que yo creo que es un sinusoide capilar, pero me dicen célula, no voy a colocar sinusoide capilar si es la primera pregunta. Bien, sinusoide medular. No voy a colocar eso porque me están preguntando célula. Bien, entonces, ¿qué célula se le parece a eso? Adipocito. Bien, entonces, así ustedes digan, no, pero es que ese es un sinusoide medular, a mí nadie me saqué la que ese es un sinusoide medular. Pero la primera pregunta, de la 1 a la 5 o a la 6 más o menos es célula, entonces no pueden colocar nada de estructura. ¿Sí me explico? Porque esas son las peleas que también tienen. De pronto que la flecha se haya movido y esté señalando el megacariocito, ahí se lo pueden discutir. Bien, de repente, doctor, está señalando abajo, está señalando arriba, la parte en blanco o la parte de arriba. Que él diga, no, mira la parte de arriba. Ah, bueno, entonces me voy por megacariocito. Y sé que estoy seguro entonces que es un sinusoide medular, pero no lo voy a colocar. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, la primera célula que vemos aquí, en este imagen es un megacariocito. Si se dan cuenta, es una célula que se ve muy grande con respecto a todos estos núcleos que están aquí. Bien, todos estos núcleos que están aquí son células indiferenciadas, que yo no puedo decir si es un linfocito, no puedo decir si es un granulocito en un estadio inmaduro, porque estamos en presencia de una médula ósea, y esta médula ósea, si ven, no tiene tanta cantidad de depósitos, por lo tanto es una médula ósea de qué tipo? Roja. Por lo tanto estamos en periodo fetal o en niñez. Bien, porque sabemos que la médula ósea roja es predominante en feto y en niño. Bien, ya nosotros los adultos tenemos en médula ósea amarilla, ¿verdad? Porque no necesitamos esa concentración de células hematopoyéticas que vayan a dar una función de hematopoiesis como tal. Bien, esa es parte de la fisiología. Ahora bien, lo que les voy a preguntar aquí es célula, megacariocito, chévere por allí. Nos conocemos el megacariocito porque se ve muy grande. Ahora, características histológicas. Ellos últimamente le ha dado por colocar preguntas de histología tanto en micro 2 como en micro 1. O sea, no tanto la función, sino las características histológicas. Ahora, esas características histológicas van a ser las que ustedes vean al microscopio óptico. Si les preguntan características histológicas del megacariocito, entonces va a ser célula grande, ¿verdad? Más de 50 micras, multinucleada, y va a tener un citoplasma de qué color? Eosinófilo. Bien. Y otra característica es que se encuentra cerca de los sinusoides medulares. Bien, aquí se le ve, las prolongaciones citoplasmáticas hacia el sinusoide medular. Bien, se le pueden apreciar por allá con un poco de astigmatismo. Ahí se ve. Excelente. No importa llegar tarde, no sabe llegar. Entonces, aquí se le ven las prolongaciones citoplasmáticas, ¿sí se dan cuenta? Se ven como unos pelitos o como unos dedos hacia el sinusoide. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los megacarocitos se tienen que posicionar sí o sí alrededor o dentro de un sinusoide medular para poder cumplir su función. Porque ellos sí están, los sinusoides medulares, por ejemplo, ahí, sinusoide aquí, yo soy un megacarocito aquí, si yo libero las plaquetas no se van a ir para allá por diapédesis porque son estructuras. Bien, yo tengo que estar cerca del sinusoide, prolongar el citoplasma y desgranular dentro del sinusoide medular. Bien, esa es la función que tiene el megacariocito. Proyectar sus prolongaciones citoplasmáticas hacia el sinusoide medular y desgranularse dentro de él. Porque les estoy diciendo que las plaquetas son estructuras. Bien, o sea, ellas no se van a mover por sí solas, ellas se van a mover por el torrente sanguíneo
sanguíneo. ¿Sí me explico? No. Sí. Que son como objetos inanimados. Entonces, ubicación de los megacariocitos cerca de un sinusoide medular o alrededor de un sinusoide medular. Bien, si les preguntan acá estructura y yo estoy viendo que está el megacariocito aquí bien bonito, o aquí estructura, si se dan cuenta, sí, todo este alrededor es una estructura. Bien, ese espacio en blanco que está ahí alrededor del megacariocito son sinusoides medulares. Entonces, si les preguntan estructura, ustedes colocan sinusoide medular. Si les preguntan función, ¿qué es lo que van a responder? ¿Saben o no saben? Sitio de granulación de los megacariocitos. Bien. O sitio de paso de las células recién formadas al torrente sanguíneo. Recuérdense que eso es un vaso sanguíneo. Si nosotros sabemos de anatomía macroscópica, en el examen que salimos mal en primer bloque, tenemos arterias, que las arterias se van colocando más chiquiticas y pasan a ser capilares, ¿verdad? El capilar, ¿cuántas capas de células tiene? Una sola. Entonces, allí es donde puede haber el paso de las células del torrente sanguíneo hacia el tejido conectivo o viceversa. Eso se conoce como diapédesis. Eso es sanguíneo. Imagino que se lo vieron en las clases. Sí. A la que lo vinieron. Entonces, de allí de capilar pasa a ser vena. Entonces, entre el paso de un capilar a vena se describen los capilares como diferentes estructuras dependiendo del órgano. Existen los sinusoides medulares, existen los sinusoides capilares y las vénulas musculares o los tipos de vénulas que puedan hacer que las células pasen de un lado a otro. Bien, porque si se dan cuenta, las arterias tienen un gran calibre y no por eso van a dejar pasar células de un lado a otro. Bien, porque tienen muchas capas de células musculares, solamente permiten pasarlo en los capilares. Y los capilares son sinusoides o tipo capilares penetrados. Entonces, eso para que lo tengan así a grosso modo. Estas estructuras son vasos sanguíneos, estos sinusoides son vasos sanguíneos. ¿Y qué permiten ellos entonces? Dar un paso de las células recién formadas de la sangre al torrente sanguíneo. Porque están en la médula ósea, donde estamos sintetizando la célula de la sangre. Bien. Ahora, función del sinusoide medular. ¿Cuál sería? Sitio de granulación del megacariocito, ¿verdad? Porque de granulación hay muchas células granulares también. Yo lo coloco en específico. Las características ecológicas del megacariocito las escribimos también. Ahora, punto importante de esto es que en esta imagen no le pueden preguntar aquí célula, porque ahí sí volamos todo. No tenemos una inmunohistoquímica en los ojos para saber qué tipo de célula es esa, aunque se parezca a un linfocito. ¿Por qué? Porque les mencioné que son células indiferenciadas, ¿verdad? Son células de la médula ósea. Ahora, exacto, son células precursoras, células maduras. Si se acuerdan, yo les mencioné los términos en la primera prepa que significaban blasto y cisto. ¿Sí recuerdan? Blasto era célula indiferenciada y cisto era la célula madura, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros en hematopoiesis, vamos a saltar primero para allá. En hematopoiesis vamos a tener una diferencia entre lo que vendría siendo las células indiferenciadas con respecto a las células maduras. No nos van a mandar a identificar una célula indiferenciada. Bien, no es que nos van a colocar un eritroblasto policromático. No, estarán locos. Bien. Y se vio cuando sería estarán locos los doctores si le colocó un eritroblasto policromático. Bien. Los que le pueden colocar pueden ser reticulocitos y los mismos eritrocitos, pero los eritrocitos son tan fáciles de identificar que así alguien no haya estudiado lo puede sacar. ¿Bien? Entonces, ¿qué célula les pueden preguntar allí? Un reticulocito. ¿Saben qué es un reticulocito? No. Ajá. Vamos aquí. Parte de teoría. Porque esto es importante. Existe la mielopoiesis y la linfopoiesis. Mielopoiesis significa la formación de las células del tejido sanguíneo en la médula ósea. Linfopoiesis solamente la formación de las células del tejido linfático, o sea, linfocitos, tanto B como T. Chévere. O sea, así es lo más fácil que les puedo decir. ¿Dónde ocurre cada uno? Labia, glóbulos rojos, polímeros nucleares,
siendo ¿quién? Macrófago, macrófago, ¿cierto? ¿Y qué otro fagocito profesional hay? ¿El cuál? Plasmocito. El monocito es precursor del macrófago. Fagocitos profesionales, esto es inmunología, o sea, lo que estamos viendo. Fagocitos profesionales son macrófagos y neutrófilos. Fagocitos profesionales, ¿por qué? Porque ellos se graduaron de fagocitosis. O sea, ellos son los más, son los que atacan a todo el que llegue, ¿sí? Son los que atacan a todo el que llegue, o sea, es inmunidad innata. Esa es inmunidad innata. En cuanto a los linfocitos, es inmunidad adquirida, porque necesitan pasar por procesos inmunológicos primero de reacción para poder atacar un cuerpo extraño. Bien, entonces, eso es inmunidad innata. Fagocitos profesionales, macrófagos y neutrófilos. Fagocitos, células presentadoras de antígenos. Ahí sacamos al neutrófilo, pero dejamos a quién? Macrófago. Presentador de antígenos. Macrófagos, células de Langerhans y células de los plasmocitos B activados, o sea, de los linfocitos activados, o sea, plasmocitos. Entonces, plasmocito y macrófago son presentadores de antígenos. Fagocito y neutrófilo, fagocito profesional. ¿Ven? El macrófago lo van a dar en las dos clasificaciones, pero el neutrófilo entra nada más en el fagocito profesional y el plasmocito en presentador de antígenos. ¿Vale? Porque del macrófago les pueden preguntar si de membrana, o ya se lo preguntaron en conectivo. No, entonces es la hora. Le van a preguntar receptores de membrana y dónde se van a destacar. Entonces, la hematopoiesis ocurre en 4 fases. ¿Qué nos importa aquí? Saber en cuál fase ocurre cada una. ¿Por qué? Porque si nos colocan una médula ósea y nos pueden preguntar cualquiera de estas 4 fases, como pregunta teórica. Primera fase se llama mesoblástica o fase del saco vitelino. Esto es en biología. Entonces, la primera fase de la formación de la célula sanguínea ocurre en el saco vitelino. Entonces, es cuando mamá y papá se quieren mucho y agarran un espermatozoide y le presta el óvulo y tal. Entonces, allí se forma el cigoto, de eso se forma el blastómero y de esa blastómera se forma la módula y después de la módula se forma el saco vitelino. Bien, todo eso bien chévere, eso lo vamos a ver en tercer bloque. Ahora bien, acá del saco vitelino empiezan a formarse las primeras células hematopoyéticas. Lo más normal es que se comienzan a sintetizar las células de los eritrocitos solamente. Posteriormente tenemos la segunda fase o fase hepática. Hepática significa que es hígado. Entonces, la segunda fase ya no es adoptada por el saco vitelino, sino por el hígado. Entonces tenemos la fase hepática. ¿Eso dónde pasa? Aproximadamente en el segundo trimestre. Bien, entonces tenemos arriba, apenas se forma el saco vitelino y en la segunda apenas tenemos el segundo trimestre de vida. ¿Cuántos trimestres de vida tenemos en parte intrauterina? ¿Cuántos trimestres hay en el de nosotros dentro de la barriga de nuestra mamá? 3, ¿verdad? Entonces el segundo, hepático. La primero, llegué, saco vitelino. Después pasamos entonces, la fase hepática, pasamos a la fase esplénica. Esplénica significa que vaso. Entonces ahí donde el vaso pasamos de derecho a izquierdo y él comienza a sintetizar también células hematopoyéticas. Eso también ocurre en el segundo trimestre de vida. Y en el tercero viene la cuarta etapa, que es la fase de la médula ósea, es donde la médula ósea va a agarrar toda esa maquinaria que se empezó a formar tanto en el saco vitelino como en el hígado y después en el vaso para formarlo en la médula ósea. Entonces, la formación de células sanguíneas comienza en la vida intrauterina. ¿Con qué fase? Con la del saco vitelino, ¿verdad? Con la fase mesoblástica. Después, en el segundo trimestre de vida, comienza con quién? Hepática. Allí también después agarra parte del vaso. Y por último, en el tercer trimestre de vida, agarra la médula ósea. Entonces, allí es donde comienza la verdadera hematopoiesis fetal. Y de eso se encarga después la médula ósea hasta que muere la persona. ¿Bien? O sea, antes de nacer, ya la médula ósea adquirió la capacidad de sintetizar la sangre. Entonces, si les preguntan, por ejemplo, estructura o tejido, en una última lámina, tejido y que aparezca la médula ósea roja, ustedes colocan tejido mieloide, entre paréntesis, médula ósea roja.
Bien, así todo chévere, como si supiera mucho. Tejido mieloide. De paréntesis, nebulosa roja. Si una nebulosa amarilla, obviamente van a poner nebulosa amarilla, pero también es tejido mieloide. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Creo que estoy hablando muy rápido, ¿verdad? Pero tengo que seminario a las 2. Y empezando a las 4 y acabo de salir una clase, entonces no lo he acelerado. Y no he comido. Entonces, y esto es demasiado contenido. Ahora bien, después de eso vamos a tener que cada serie va a salir de un precursor común. Tenemos una única célula madre pluripotencial. Bueno, multipotencial. La multipotencial me va a dar dos pluripotenciales. Una para la serie mieloide y una para la serie linfoide. Esas son las pluripotenciales. Entonces tenemos multipotencial, que da dos. Puede dar la célula madre pluripotencial mieloide o la célula madre pluripotencial linfoide. ¿Sí? De la linfoide solamente va a salir ¿quién? Linfocito B y linfocito T. Y de la mieloide, todas las que ustedes quieran. Ahora bien, de estas mieloides tenemos a todo el mundo. Tenemos la célula formadora, unidad formadora de colonia de eritrocitos, de meracariocitos, de los mastocitos, de los granulocitos. Estaba aquí metida con esto, los granulocitos, que tanto es eosinófilo, basófilo y neutrófilo, y incluso la célula de los osteoclastos, porque recuerden que los osteoclastos son células que resuelven óseo, tejido óseo, y eso también es como si fuera la función de una acróbata. Entonces, por parte, lo que nos importa aquí, célula pluripotencial que me da a la unidad formadora de colonia de eritrocitos. Lo normal, lo básico que a nosotros nos importa es saber nuestros precursores comunes. El precursor común del eritrocito y del reticulocito y de toda esta gente que va para acá para arriba viene siendo el proeritroblasto. Esa puede ser una pregunta, pero en la parte teórica. No es que le van a mandar a identificar un proeritroblasto. Bien, como se los dije. Se los pueden preguntar en la parte teórica quién es su precursor común. No van a decir célula madre pluripotencial mieloide, no. Es de la línea eritrocitaria. Bien, son los conceptos que hay que tener en cuenta. Primero viene el proeritroblasto, después viene el eritroblasto basófilo. ¿Por qué basófilo? Porque él no ha comenzado a sintetizar hemoglobina. Por lo tanto, todos sus ribosomas están allí en el citoplasma y están dando una tinción basófila. Luego tenemos el policromático, o el policromatófilo, o el normoblasto, que él me va a comenzar a sintetizar ¿qué? La hemoglobina. Por lo tanto, va a comenzar a cambiar su tinción de morado a rosado. Bien. Después viene el ortocromático, y este ortocromático va a comenzar a desprender su núcleo para quedar como reticulocito. Reticulocito, no vayan a escribir en un frotis sanguíneo célula reticular, bien, porque ha pasado. Es reticulocito, no célula reticular. Célula reticular es tejido linfoide, bien. ¿Saben qué es una célula reticular, verdad? No, son hermanos de los fibroblastos. Las células reticulares es la misma cuestión del fibroblasto, pero en el tejido linfoide. ¿Sí me siguen? O sea, hace la misma función del fibroblasto. Pero acá es reticulocito, una célula redondeada. Y es una célula que tiene en su interior citoplasmático todavía porciones de núcleo. Y tiene todavía gránulos. Si se dan cuenta, este señor, que es el eritrocito, no tiene nada en su interior. Bien, él lo que tiene es un citoplasma lleno de citoesqueleto. ¿Vale? Citoplasma lleno de citoesqueleto, no tiene orgánulos. ¿Sí me sigue? Él lo que tiene adentro son las proteínas de la hemoglobina y por eso mismo rosadito. Ahora bien, este señor, ¿quién es? El proeritroblasto, que es nuestro precursor común. Por lo tanto, si nos señalan acá y vemos todo este pocotón de residuos dentro de esta célula que es así eosinófila, podemos decir entonces, si nos preguntan célula, vamos a decir reticulocito. De este reticulocito nos pueden preguntar quién es el precursor común de la célula. ¿Quién va a ser? El proeritroblasto. De pronto, ¿en cuál célula comienza a sintetizarse la hemoglobina? Entonces va a ser este señor, eritroblasto policromático. Bien. Célula que le antecede a este. Lo importante de saber las células de cada serie es este tipo de preguntas. Si nos preguntan
célula que le antecede va a ser este señor, que viene siendo el eritroblasto autocromático. Bien, si nos preguntan célula en la que sintetiza hemoglobina, va a ser eritroblasto policromático, no es el mismo autocromático. Bien, esto enreda, pero es necesario que se lo sepa. ¿Y cuál es la serie? ¿Cuál es la célula precursora de la serie? El proeritroblasto. Célula en la que se diferencia o estadio maduro de la misma viene siendo eritrocito maduro. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Son todas las preguntas que pueden hacer simplemente de esta célula. Si le preguntan esta célula, continúa al piso. Célula eritrocito. ¿Sí? Célula que le precede, reticulocito. Célula en la que se sintetiza la hemoglobina, eritroblasto policromático. Célula o normoblasto también. Célula precursora de la serie, entonces, proeritroblasto. Apréndaselo porque se lo van a colocar. Entonces, el precursor es ¿quién era? ¿Cómo se llama? Entonces se dan cuenta, acá hay solamente el ribosoma. Se comienza a sintetizar la hemoglobina y va cambiando de color. ¿Ven? Va cambiando de color. Aquí ya sintetizó toda la hemoglobina que iba a sintetizar. Entonces, ¿qué hace el macrófago? Véngase para acá con el núcleo. El macrófago ayuda a la maduración de los eritrocitos. Bien, es algo importante. El macrófago está en todos lados. Entonces, él le dice al núcleo, véngase para acá. Fagocita el núcleo y quedan solamente residuos, que estos residuos él los va expulsando. Esto también, de acá puede ser una pregunta teórica. Si nos preguntan, cantidad normal de sangre, ¿alguien se la sabe? ¿Qué? ¿3 litros de qué? ¿De reticulocito? Cantidad normal de sangre de reticulocito. Ah, no. 5. ¿Cuál sabe? 5. De 0,5 a 2%. Bien. ¿Saben qué es el hematocrito? Hema o hemo siempre va a ser de sanguíneo. ¿Sí? Entonces, hematocrito va a ser la cantidad o el porcentaje de glóbulos rojos que hay en el tejido sanguíneo. Por lo tanto, en un hematocrito lo normal es que hay un 45% si somos hombres y un 39%, 40% si son mujeres. Bien, lo normal de cantidad de reticulocitos en porcentaje en sangre va a ser de 0,5 a 1,5% o incluso hasta 2%. Y el otro 98% va a ser de eritrocitos maduros. ¿Sí? Si de pronto hay mucha concentración de reticulocitos, algo está pasando en la médula ósea. Porque se liberan de la médula ósea ya eritrocitos maduros o como reticulocitos, pero en muy poca cantidad. Ya cuando una persona que tuvo una hemorragia, el cuerpo comenzó a sintetizar más sangre, se sintetiza la sangre más rápido, entonces se pueden mandar más células en un estadio pretérmino, pues, por decirlo de alguna forma. Pero eso ya en ocasiones especiales, ¿sí? O en ocasiones de enfermedad. ¿Se entiende esta parte? Importante. ¿Dónde comienza a sintetizar hemoglobina? Los precursores de estos dos señores y el precursor común. ¿Vale? Ok. Granulocitos se llaman granulocitos porque son células que poseen gránulos. Wow. Pero esos gránulos tienen funciones específicas para cada uno. Y dependiendo de esos gránulos, aquí va a dar una tinción también. ¿Por qué se llama granulocito basófilo? Porque la célula se tiñe muy basófilo. Pero eso es gracias a qué? Al contenido de los gránulos citoplasmáticos. ¿Por qué se llama eosinófilo tisular? Porque está en tejido conectivo. ¿Por qué se llama eosinófilo? Porque está en tejido sanguíneo. ¿Por qué se llama eosinófilo? Porque los gránulos tienen una tinción característica eosinófila. ¿Por qué se llama neutrófilo? Porque no tiene afinidad ni por lo básico ni por lo ácido, sino que el carajo es neutro. ¿Bien? ¿Sí me explico? Por lo tanto, toda esa parte va a tener unos precursores comunes. Es lo que tenemos acá. Tenemos el primero, el mieloblasto. Ese mieloblasto va a ser el precursor común para la serie de los granulocitos.
después de ese mieloblasto va a venir el promielocito. Entonces, desde el promielocito, si ese promielocito comienza a sintetizar gránulos específicos para basófilos, entonces se va a convertir en un mieloblasto basófilo. Si comienza a sintetizar gránulos específicos para neutrófilos, entonces va a ser un mielocito neutrófilo. Y si lo da para los eosinófilos, entonces va a ser un mielocito eosinófilo. Por lo tanto, si nos colocan un neutrófilo, un eosinófilo, un basófilo y nos dice célula en la que se sintetizan los gránulos específicos, entonces vamos a decir mielocitos. ¿Bien? Si nos está señalando un basófilo, entonces ¿quién va a ser? Mielocito basófilo. Si nos está señalando un neutrófilo, mielocito neutrófilo. Del neutrófilo, del eosinófilo o del basófilo nos pueden preguntar los gránulos específicos, el contenido de los gránulos específicos, pero si la pregunta es célula en la que sintetizan los gránulos específicos, nos vayan a colocar fosfatasa salina. Bien, tienen que leer bien la pregunta, porque si colocamos aquí, célula, neutrófilo, ¿verdad? Si nos preguntan estadio o célula en la que se sintetizan los gránulos inespecíficos, no es que vamos a colocar como respuesta el lisosoma o hidrolasas ácidas. Bien, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque la pregunta no me está diciendo eso. Tiene que tener como esa perspicacia. Porque aquí nos dice gránulos específicos y gránulos inespecíficos. Los gránulos inespecíficos de todas las células van a ser lisosomas que van a contener ¿qué? Hidrolasas ácidas, ¿cierto? Pero si la pregunta es la célula en la que se sintetizan los gránulos inespecíficos, va a ser ¿cuál? La primerita de arriba, bueno, la segunda, que teníamos el mieloblasto y tenemos después el promielocito. Bien, ese mielocito va a ser donde se sintetizan los gránulos inespecíficos. ¿Sí me siguen? Miren aquí. Promielocito, gránulo inespecífico. Ya en el mielocito es donde se sintetizan los gránulos específicos. Bien, no confundan, si les preguntan entonces, les vuelvo a repetir para que les quede. Si nos preguntan contenido de los gránulos específicos o inespecíficos, responden el contenido de los gránulos específicos o inespecíficos, depende de cuál sea el caso. Pero si nos preguntan célula en la que se sintetizan los gránulos inespecíficos, no vayan a colocar ningún nombre de los gránulos, ¿bien? Sino promielocito. Si nos preguntan entonces célula en la que se sintetizan los gránulos específicos, vamos a de una vez a mielocito, ya sea el caso neutrófilo, basófilo o eosinófilo. ¿Sí? Eso por allí. Y allí, bueno, entonces pasan a ser mielocito de cada uno, con la diferencia del señor neutrófilo, que, bueno, quiere ser mejor que los demás, y coloca uno antes del maduro, que viene siendo el neutrófilo encallado. ¿Vale? El neutrófilo encallado se parece a un eosinófilo, pero la tinción es neutra. El eosinófilo, recuérdense que tiene un núcleo bilobulado. El neutrófilo encallado también tiene un núcleo como bilobulado, pero la tinción va a ser neutra. Entonces, si les colocan uno de esos, no se vayan a confundir. Los neutrófilos encallados son diferentes a los eosinófilos porque son más grandes, y los eosinófilos mayormente se encuentran varios juntos. Bien, los eosinófilos se encuentran más que todo en varios juntos. Los neutrófilos se encuentran un poquito más separados. Aquí, este es mucho más fácil. Precursor común de la serie de los macrófagos. Monoblasto, de ahí pasa a promonocito y de monocito. Mucho más fácil. Entonces, si les colocan un macrófago y les colocan precursor común de la línea o precursor del mismo o precursor hematopoyético, viene siendo ¿qué? Monoblasto. Si les preguntan célula que le antecede, no va a ser monoblasto sino monocito. ¿Sí? ¿Sí, verdad? Histiocyto tisular es lo mismo que decir macrófago. Bien. Acá nosotros no tenemos inmunohistoquímica en los ojos para decir esto es un monoblasto. Bien. Ahí no puede decir que es un monoblasto, que es un linfoblasto, que puede tratar cualquier célula. Por lo tanto, estas células no se van a mandar a identificar como células diferenciadas.
por eso mismo les digo, ¿sí? Porque tienen características muy comunes, muy similares con todas. Esto sí, núcleo riñonado, pero lo encontramos en tejido sanguíneo, si se dan cuenta, estos son eritrocitos. Entonces, si hay un núcleo riñonado y una tinción un poco basófila, ¿qué célula es esa? Un poco basófila. Sale mal. Miren, núcleo riñonado, monocito. Nada, ahí está tu coso, ¿no? Monocito. Células que se diferencian. Arroz. Célula precursora. Monolar. Y célula que le antecede a este promonocito. Bien. O sea, es muy fácil. Muy fácil. Muy fácil porque lo voy comentando hace 4 años. Pero, miren esto. Megacarioplasto. El megacarioplasto va a ser el precursor de la célula megacariocítica. Aquí, si no le van a preguntar precursor común del megacariocito, ¿no? Aquí una vez se van a ir con la función del megacariocito, con donde es más probable encontrarlo, que ya saben dónde es, ¿verdad? ¿Dónde es? Medular. Si no sabe medular. Bien. Y las características histológicas que va a ser un núcleo nucleado, va a ser un tamaño de 50 micras y que se va a encontrar cerca de quién? Cerca de quién? De los sinusoides medulares. Y aquí tenemos, si nos preguntan acá, nos van a preguntar, si nos preguntan célula, vamos a decir trombocito. Pero si nos preguntan estructura, vamos a decir ¿qué? Plaqueta. ¿Qué? Se va así más claro. Entonces, son fragmentos citoplasmáticos. Y aquí nos pueden preguntar también lo que viene siendo célula que lo forma. ¿Que viene siendo qué? Célula que lo forma. Megacariocyto. Lugar de formación. Sinusoides medulares. Entre paréntesis en la médula ósea. Bien. O sea, para que sea más específico porque estos doctores están pragmáticos con estas cosas. Entonces, importante acá, y aquí nos puede preguntar también las partes o las capas de las plaquetas, ¿se las saben? No, nada. Las plaquetas tienen algo que se llama hialómero y algo que se llama granulómero. No sé si lo saben. Mira. Aquí tenemos. Este es el fragmento de una plaqueta. Él va a tener tanto un hialómero como un granulómero. La parte del hialómero va a tener minitúbulos. Bien, va a ser la parte filamentosa. Y la parte del granulómero va a tener 3 tipos de gránulos. Recuerdo que en quiz, creo que los que están ahorita en segundo, los que están en cuarto, creo. Le preguntaron el contenido de los gránulos delta y se fueron por factores como Willebrand y eso, pero serotonina, DHAP, calcio y vitamina. O de pronto les pueden preguntar también estructura y escriben plaqueta. En la pregunta teórica, ¿en qué tipo de gránulo se encuentra el calcio? Están los delta. Y ya. ¿Ven? Se tienen que saber el contenido de los gránulos y pero específico, pues gránulos alfa, delta y gamma. ¿Ven? Cada contenido. ¿Por qué? Porque les pueden preguntar el contenido de los gránulos alfa. O mencionen el contenido del granulómero. O mencionen las partes de la plaqueta. Bien. Si le explota. Identificación. Estructura. Respuesta, plaqueta. Conformación estructural. Y mencionen un gránulo. Bien. Entonces van a colocar hialómero y granulómero, 2 puntos, gránulos tal con tal. Fácil. Sí.
chévere. No tan fácil. Apréndanse esto aquí. Y bueno, si se dan cuenta, ¿qué son estos? No más que orgánicos. Bien, porque recuerden que estos son fragmentos citoplasmáticos de qué? Del señor Megacariocito que se granuló. Aquí, esto también es importante que se lo aprendan, porque si no les preguntan, célula en la que se formó tal, sino gránulo tal, aquí está la respuesta. Bien, si nos provocan un neutrófilo, contenido de los gránulos específicos, colagenasa, fosfatasa alcalina, lactoferrina y sucina. Bien, si nos preguntan el contenido de los gránulos específicos, si nos preguntan célula en la que se formaron los gránulos específicos, jamás ni nunca deben escribir esto. Sí, ese es el juego de palabras que tienen que tener en mente. La presión es bastante, pero sí se puede. Entonces, los gránulos inespecíficos, lisosima y velocidad. Entonces, ya saben ya. Los gránulos específicos de los eosinófilos. Proteína básica, es proteína básica eosinófila. ¿Sí? Neurotoxina, estaminasa y disulfatasa. Vayan a colocar histamina. La histamina tiene el basófilo. El eosinófilo tiene histaminasa. ¿Sí? Si las palabras terminan en asa, es porque son enzimas. Entonces, histaminasa degrada ¿qué? A la histamina. ¿Quién sintetiza histamina? El señor basófilo. Tanto histamina como heparina. ¿Sí le ven sentido a la cosa? Producen heparina, histamina y serotonina. Entonces, ¿qué más? Apréndanse esto. Y no lo confundan con el tipo de preguntas, si viene como precursor o el contenido de los gránulos. Los eosinófilos, mayormente, se van a ver así como la cara de Spider-Man, ¿sí? Y se van a ver rosados con los dos ojos azules. A diferencia de que del neutrófilo encallado, que el neutrófilo encallado no se va a ver rosado, sino que se va a ver así, más transparente. ¿Sí? Se va a ver como más transparentoso. Y sabes si un monosito. Ajá. Aquí. Las plaquetas también le pueden preguntar el contenido del hemograma. Esto que imagino ya que ustedes entraron al primer semestre o familiar ya en estos exámenes y no saben ni siquiera con el linfocito. Pero toda esta parte, lo importante aquí es conocer que este del hematocristo en el hombre va a ser de 42-52, el estándar es 45%. En la mujer va a ser de 37-48, el estándar es de 39-40%. Y lo que nos importa a nosotros aquí, porque este volumen muscular medio, toda esta fisiología, no hemos entrado en fisiología todavía, es la cantidad de plaquetas, que va a ser de 150.000 a 400.000. Si nos preguntan cómo estructura la señora plaqueta, también nos pueden preguntar cantidad normal en sangre y colocan entre 150.000 a 400.000. 1000, bien, 1000 por decir. Entonces, si lo quieren colocar, no sé, más actualizado, 150K. Sí, 150K, yo 400K. O sea, que significa 1000. Por lo tanto, nos importa eso. Y saber que el reticulocito, que estaba por aquí, pero háganlo más normalito. A ver. Pero, sigamos bien hasta acá. Ok. Ya abarcamos primeramente sanguíneo con hematopoyético, eso va a punto. ¿Sí? Ahora, la parte de. Mierda. Ok. ¿Qué nos falta? ¿Dudas con esto? Que tengan dudas. Nada, ¿alguna pregunta? Nada. Hablen. Digan algo.
Algo productivo, yo te dije algo productivo. Vamos a ver aquí, para. En estos momentos, después del examen. Habla acá. Bien, esto. El tejido, pues. ¿A qué se le parece? Equivóquense, aquí estamos equivocando. ¿A quién se le parece eso? ¿Qué tejido estamos viendo? Sanguíneo, energético, intraarticular y muscular, ¿verdad? ¿Qué es eso? No, o sea, sí me voy a reír, pero no les voy a decir nada. Sé que tienen miedo de que yo me voy a reír, pero no importa. Le voy a cardíaco. ¿Ah? Le voy a cardíaco. ¿Le vas a cardíaco? Sí. ¿Cuánto le pones a cardíaco? No sé, apuesto todo. Sí, es cardíaco. ¿Qué te quisiera? Me imagino que es por esto, ¿verdad? Sí. Hay características distintivas de cada tejido. Aquí estamos en muscular. Como en Estefan Álvarez, sí, identificó que era tejido cardíaco. Tal vez la fue a pegar, pero tal vez no. Estas células que están aquí son las células de Purkinje. Esas son las células que conforman el ATX. Entonces, ¿dónde hay ATX? En el tejido cardíaco nada más. ¿Ves? Entonces hay cosas así tan básicas que uno dice, son cosas tan pendejas, que son las que salvan a uno. ¿Bien? Y más momentos así de angustia y de desesperación como un epidemia. Tenemos dos tejidos musculares que se van a dividir en tres. ¿Cómo esos dos tejidos musculares se dividen en tres? Porque tenemos tejido muscular estriado y tenemos tejido muscular liso. Estriado, ¿por qué? Porque tiene estriaciones. Ahora, ese estriado se va a dividir en cardíaco y en esquelético. ¿Por qué? Cardíaco porque va a formar el corazón. Y esquelético porque va a formar la musculatura esquelética. O sea, pasa algo mucho. O sea, sí. Somos nosotros y nosotros. Ahora, muchachos, esquelético y el cardíaco comparten las características que son de tejidos musculares estriados. Esas expresiones se nos dan, son las bandas transversales que forman la sarcómera. Ahí sí es el punto serio de la cosa. Las sarcómeras son unidades básicas, fundamentales o estructurales o funcionales, con las cuatro juntas, del tejido muscular estriado. Sin una sarcómera no hay contracción. Entonces, ¿quién forma la sarcómera? Miosina y actina en su mayor proporción. Y el resto de las proteínas son proteínas de anclaje. Es uno que va en la línea Z y en la banda M y la formación de la I y la A viene siendo el conjugado de la miosina. Por eso son tejidos musculares estriados, porque la característica que tiene bajo el microscopio óptico, el microscopio electrónico, es que la sarcómera, la distribución da una similitud a estriaciones transversales. Eso significa tejido muscular estriado. Ahora, se encuentra en el tejido cardíaco y se encuentra en el tejido muscular esquelético. En el tejido cardíaco, las células musculares cardíacas estriadas van a ser de aproximadamente unas 15 a 20 micras, pudiendo ser hasta 30 micras. Entonces son células pequeñas en comparación con las células musculares esqueléticas que tienen una longitud de 1 milímetro hasta 1 metro. Bien. ¿Sí me sigue? En el corazón, como todo está allí recogido, así como un puñado de células solamente allí conformando el corazón, esas células tienen estriaciones, porque son músculos estriados, pero también tienen prolongaciones. ¿Sí? Ellas van a ser un tanto abusadas, pero con ramificaciones, porque ya se van a conectar unas con otras. ¿Para qué? Para transmitir el impulso nervioso del corazón. Esa es una característica de ellas. Aparte de eso, que tienen un único núcleo. Tienen un núcleo único central, a diferencia del tejido muscular esquelético que tiene muchos núcleos, puede tener miles de núcleos, y aparte de eso, los núcleos no son centrales, sino que son periféricos. Bien, son diferencias entre el tejido muscular estriado cardíaco y el esquelético. El esquelético, muchos núcleos periféricos. El cardíaco, un solo núcleo central. Entonces, el cardíaco comparte similitud con el tejido muscular liso o el tejido muscular visceral, porque también tiene un solo núcleo y es central. Pero ¿qué pasa con eso? No tiene estriaciones. Bien,
Y la ubicación del tejido muscular liso es en las vísceras y en los órganos que dependan de una contracción involuntaria, como por ejemplo el músculo ciliar. ¿Sí? ¿Sí me sigue? Ok. Acá van a haber cortes transversales y cortes longitudinales, donde podemos identificar un músculo cardíaco y un músculo esquelético. ¿Qué pasa con el músculo cardíaco? El músculo cardíaco se va a ver en un corte transversal parecido a un tejido muscular liso. Pero si nos colocan estas células, que son las células de Purkinje, nosotros podemos determinar como un músculo estriado cardíaco. ¿Por qué se diferencia el cardíaco del esquelético? Porque el esquelético parece literalmente una chuleta. ¿Sí? Porque tiene varias separaciones de aponeuriosis que lo vamos a conocer como endonicio, perinicio y epinicio. ¿Sí se lo saben? ¿Sí? Entonces, yo coloco acá célula y estoy viendo esta aquí que es Purkinje, entonces voy a decir miocardiocito contráctil o célula estriada cardíaca contráctil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el corazón hay como 4 células más, que son los cardiomiocitos endocrinos, los cardiomiocitos del nódulo sinusal. Entonces esos son eléctricos, los otros son endocrinos, los otros son mecánicos. Entonces, estos señores son contráctiles o mecánicos. Entonces los pueden decir como cardiomiocitos. Bien. O célula muscular estriada cardíaca. Si lo quieren escribir así, dándote célula muscular estriada cardíaca. Entonces olvídense de lo que les digo ahorita. Célula muscular estriada cardíaca nada más. Porque normalmente se pone en eso. ¿Qué puede ser? La boca. Esto edita eso. Edita eso. Claro, porque hay muchos que aman a la boca. Aquí, estas células son los cardiomiocitos que se llaman células de Purkinje. Esos son cardiomiocitos modificados que tienen en su interior no más que glucógeno. Entonces, nos preguntan aquí, célula de Purkinje, Purkinje con P mayúscula, bien, con P mayúscula, y con J, y con K. Si le tienen con P minúscula, mira que le van a hacer raca. Si le tienen con G, Purkinje, raca también. Bien, aunque hay literatura que lo colocan así, bueno, pero estos son con J. P mayúscula, K, J, Purkinje. Función, transmisión de los impulsos nerviosos a través de la DI. Así les cuesta escribir eso, pero escriban. Ubicación, subendocardio. La ubicación, subendocardio. Ahora la asistencia. Ahí va. Es que me deben la asistencia de la prueba pasada, no la pusieron nunca. Ahora, si nos preguntan tejido, ¿qué vamos a decir? Tejido muscular estriado cardíaco. Bien, tejido muscular estriado cardíaco. Ubicación, intestino. Miren, tejido muscular liso. pulpeo de la Tejido muscular liso. esto es Liso. un tejido muscular liso. Que el tejido muscular estriado liso, le di un examen por ahí un día. Y dije, la verdad lo logró, dije yo. Tejido muscular estriado liso. Y yo dije, bueno, raro. Pero este es tejido muscular liso. Solamente, ahí se quedó. ¿Por qué? Porque no tiene tracciones transversales, eso quiere decir que no tiene sarcómeras. Pero entonces, ¿qué tiene ellos? Tienen pseudosarcómeras. Esas pseudosarcómeras son proteínas que están ancladas en la pared y que lo que hacen es cuando se activa la calmodulina, ella hace raca. ¿Sí? Trae la pared, contrae la pared y reduce el tamaño de la célula. Esas son las sarcómeras son más distribuidas. Ellas hacen solamente de un extremo, ¿verdad? Hacia el medio. Pero estas tienen así, tienen así, tienen así. Por eso, no sé si han visto las imágenes de los libros, cuando están leyendo un muscular liso, una contracción, eso parece una yaquita mal amarrada, ¿verdad? O sea, es una cosa así, conjugada. Por lo tanto, si nos preguntan célula, miocito liso o célula muscular
lisa. ¿Sí? Pero por algo dijo así, bueno, entonces célula muscular lisa. Allí. Características de ellas son células ahusadas, ¿sí? Núcleo central único. Bien. Este núcleo central único comparte características con quién? Con el cardíaco. Ahora, esto es un corte longitudinal y esto es un corte transversal. Es del mismo músculo, pero esto es una capa longitudinal, es una capa transversal, que se parece entonces a quién? A este señor, pero este nos identifica entonces quién? La célula de Purkinje. Y también que estas células, ellas son más unidas. Las células de la musculatura lisa tienen menos espacio, ¿sí? Tienen menos espacio, es como las células del epitelio, que tienen poco núcleo espacio extracelular. Estas son iguales. En cambio, las del corazón, como el corazón tiene que estar bombeando a cada momento, entonces necesita como un espacio mayor para esa contracción. Por lo tanto, se va a ver un poco más separado. ¿Sí? Es otra característica. Si se dan cuenta, tiene como que varios espacios sin blanco. En cambio, esto se ve más tupidito, ¿sí? Tejido muscular, liso. Ubicación, iris del ojo, músculo esfínter de la pupila, bien. Intestino delgado, intestino grueso, estómago, bien. Todo eso tiene tejido muscular liso. Acá, ¿qué hay aquí? Espacio. ¿Qué hay aquí? Espacio. ¿Qué es eso? Tejido muscular ¿Ah? cardíaco liso. Tejido muscular cardíaco. ¿Qué? Tejido muscular cardíaco. Cardíaco, ¿por qué? Pero no lo imaginas arriba. Porque ¿Te explico? Aquí. Cardíaco, ¿por qué? ¿Ah? Parte de la línea. Se puede notar las células un poco ramificadas, a menos de la imaginación, ¿verdad? Se ven las células ramificadas porque no se ven de una manera lineal, ¿sí? Ellas no son de una forma continua, sino que se interrumpen en varias partes. Se interrumpen en varias partes, ¿sí ven? ¿Se dan cuenta? Y los núcleos se ven dentro de la célula, los núcleos se ven centrales, no se ven periféricos. Es otra característica que podemos marcar allí. Ajá, esto es mismo, esto lo vemos ahí. Aquí, la estructura. Sinusoide medular. Estructura de hipocito. Sinusoide medular. Y aquí está un megacariocito, ¿verdad? Y aquí está otro megacariocito. Es como se ve la prolongación para acá, para acá, para acá. Y aquí está el sinusoide medular, aquí hay otro, aquí está un megacariocito, aquí sinusoide, sinusoide, que es la isla. Entonces, detalla las imágenes. Acá, tejido muscular liso. tejido muscular estriado esquelético. Aquí se ve entonces que toda la parte neurótica se llama como. Aquí célula sería célula muscular estriada esquelética. Bien, o miocito. Y ya. Yo lo colocaba así, no me decía nada, pero ahorita sí está en eso. Acá, ¿cuál es la estructura? Estructura que recubre cada célula, el endomisio. Después viene esta, que tiene el primicio. ¿Seguro? El primicio rodea qué? El primicio rodea a los fascículos musculares y el epimicio rodea a todo el órgano como tal. Bien, entonces hay personas que se confunden y colocan aquí epimicio. Bien, eso no. Se identifican por eso. Y si se dan cuenta, aquí si lo acerco más, no lo acerco más. Aquí no se le ve el núcleo dentro de la célula. O sea, hay imágenes que se lo pueden colocar más cerquita. Y el núcleo no se va a ver dentro de la célula, sino que las células incluso se ven como poligonales o triangulares. Bien, ya se ve un poquito así como más aplastada. Miren acá. Aquí estamos en presencia de qué tipo de célula. Muscular lisa. Muscular lisa. ¿Por qué? No se le ven las estriaciones y se
se ve prácticamente, si tú te pones, imagínate algo aquí en el límite, se ve un límite usado, ¿verdad? O sea, aquí tienes que tener imaginación, horas de sueño y todas cosas. Más importante, horas de sueño. Las preguntas de muscular, muchachos. Las características de la célula, lo que les estoy diciendo, son células usadas, tienen un citoplasma eosinófilo. Si hablamos de la muscular esquelética, tiene una extracciones transversales y todas esas cosas. Acuérdense las características. Les puedo preguntar ubicación. Si es muscular liso, acuérdense todos los órganos que tienen músculo liso. Iris del ojo, músculo extensión de la pupila. Podemos tener que más. Toda la parte visceral, intestino delgado, por eso inténtense cualquier órgano que exista. ¿Sí? Pero que exista. Importante esa parte. Si hablamos del esquelético, les puedo mencionar cuál es el músculo, mencione dos órganos donde se puede encontrar. ¿Qué músculo vieron ustedes en anatomía macroscópica 1? O sea, en el primer bloque, bíceps, tríceps, y con eso salva. ¿Sí? O sea, lo más fácil, no se vayan a ponerse por allá a pensar si el músculo electivo es esquelético, o sea, no. Esas cosas así, esos detalles, son los que tienen que uno debe tener. Si me preguntan, tener los órganos identificados. Si me preguntan tu ubicación del músculo liso, yo sé que aquí, esto es una célula muscular lisa. Ubicación, yo digo, célula, puedo decir intestino delgado y intestino grueso, más fácil. Que si yo tengo Esófago. no sé, la pregunta número 10 y quiero para mí escribir, coloco músculo dilatador de la pupila. Es más fácil escribir intestino delgado. ¿Sí? O si de repente, no encuentro que colocar cuando me preguntaron ubicación del músculo estriado. Diantro, estás cubierto de puro músculo estriado. ¿Será que el músculo eléctrico es estriado? No se puede pensar en eso. Mano, creo que en el dedo. Creo que en los dedos. Es que sea más fácil. Creo que en el pie. En las uñas. En las uñas, Sí. ajá. O sea, váyanse y tengan los puntos ya preparados. No se puedan pensar en el examen que van a escribir. Tienen que llevar siempre una noción. Por eso mismo les traigo lo que les pueden preguntar y de una vez vayan preparados con eso. Facilito, se los tengo, el músculo anconio. O sea, es más fácil. ¿Sí? Si les pregunta ubicación de un músculo estriado. Dime sí. Entonces, palmar largo, palmar mayor, cualquiera de esos. Esternocleidomastoideo. Y esternocleidomastoideo, se me olvidó. No. Ese va a ser que voy a poner. Músculo longuísimo del tórax, ¿no? Digástrico. Ajá. Claro. A ver, sí, pues se ponen a disociar. Miren esto también es linfo, sangre, estructura, no digo, tejido, Tejido muscular estriado esquelético. ubicación, Bíceps. ajá, pero y si le hago los cabezas tiene que ser bíceps braquial. De brazo, ¿no? Una pregunta, ¿la lengua es tejido qué? Tejido muscular, Ah, la lengua. estriado esquelético, La lengua. porque tú Efectivamente. la modulas, pero Correcto. hay personas que no la regulan, pues. Ah, ok. Sí. Ya entendí. Tú modulas la lengua, hay personas que no la regulan, entonces se les va. A mí me cuesta regularlo. A ver. Sí, se pueden inventar músculo globioso, lo que están viendo ahorita, pues. O sea, lo más fácil. Pues si colocan bíceps, tienen que colocar bíceps braquial. Tríceps braquial porque también está el cuádriceps femoral. Entonces, un cuadrado lumbar, se coloca muy fácil. Miren aquí. Si yo pregunto acá, aquí hay un dilema siempre. ¿Sí? Porque si yo pregunto aquí, tejido, ¿qué voy a decir? Tejido mieloide. Entre paréntesis, médula ósea, ahí es donde viene la cosa. ¿Es rojo o amarillo? Amarillo por la miel. Amarillo. Juan Nelson que lo quema. A mí también es amarillo. Para los doctores creo que es rojo. ¿Cómo así? Sí, yo también dije, hermano, ¿cómo así? Pero ajá, igual. Entonces, me volteó así como pedo. Hermano que lo quema. La cosa es que no sé, yo creo que lo sacaron de carajito, entonces igual, Claro. por eso fue que... Amarillo por la miel. Ay, para saber de dónde lo sacaron. Exacto. Ahora me pasado. Por la Sí, miel. Mierda. pero esperemos que no le coloquen eso. ¿Por qué? Así que la última lámina es esa.
El amarillo viene del rojo. A ver, mire, voy a hacer una chance de linfo rapidito. Que tú lo dices amarillo, pero no es amarillo. Vamos a darle unos 20, 15 minutos a lo que comer y para ver el seminario. Tejido linfoide o tejido linforeticular es el tejido mediante el cual es el tejido que se encarga de la inmunidad del cuerpo humano. Bien. Este tejido está conformado por órganos linfoides, tanto primarios como secundarios. Bien. ¿Sabes cuáles son los órganos linfoides primarios? Donde se forman las células. Chévere. Que eso vendría siendo médula ósea y timo, donde se forman y maduran las células. Punto clave. Órganos linfoides primarios, donde se forman y maduran las células, que viene siendo entonces médula ósea y timo. Punto 2. Tejido mieloide, tejido linfoide secundario, órganos linfoides secundarios, aquellos órganos donde las células linfocitarias cumplen su función inmunológica. ¿Viene siendo qué? Ganglio, bajo, ¿y qué más? Bajo. Porque con Z. Bajo. ¿Qué más? Placas de Peyer, amígdala palatina y todo eso. ¿Sí? Ajá. Primario, médula ósea y timo. Y ahí vamos a sacar entonces el timo, T de timo, sacamos aquí, ¿quién madura allí? El linfocito T. Y B de médula ósea, sacamos al linfocito B. No, mentira. La cuestión aquí es que no sé quién tenía el tiempo del mundo y se puso a descubrir, se puso a investigar unos pelícanos y dentro de la bursa del pelícano identificó una célula que se llamaba linfocito B. ¿Sí? Entonces, por eso le colocó linfocito B, B de bursa. Y esa es la bursa de alguien que se llamaba Fabricio. No de Fabricio el preparador, sino de la bursa de Fabricio. Entonces, por eso le colocó linfocito B. ¿Qué pasó después? Que se dieron cuenta que en el cuerpo humano el linfocito B se formaba y maduraba, que era la médula ósea, entonces le dejaron B, pero de sangre, pues. Sí, en inglés. De la médula ósea. Bien. O de hueso. No, pues esas cosas. Entonces, dejaron la B. Sí. Por eso dejaron la B. No por Fabricio. Ahora, linfocito B se forma y se madura ¿dónde? Médula ósea. Linfocito T se forma en la médula ósea y viaja al timo y madura en el timo. Nosotros probablemente no tengamos timo. El timo es en el periodo fetal y en el niño, ¿sí? En el periodo de la infancia. Recuérdense que es un órgano retroesternal que va evolucionando y ustedes todos lo van a ver. Él evoluciona y queda simplemente como un cuerpo adiposo allí detrás del esternón. Ahora bien, sabiendo eso, que los órganos linfoides secundarios son donde actúa la parte inmunológica, entonces vamos a ver cuáles serían parte de esos órganos. Vamos a tener este aquí. Esto acá son placas de Peyer. Esto acá son placas, son nódulos linfáticos que se encuentran en el intestino. ¿Por qué? Porque esta es la mayor parte de entrada de nosotros de absorción, ya sea de nutrientes como de bacterias, el intestino. ¿Sí? Porque es lo que consumimos, eso baja al intestino y se absorbe. Ahora bien, el tejido linforeticular se divide en dos: tejido linforeticular nodular y tejido linforeticular difuso. Este es nodular porque forma cúmulos, o sea, forma nódulos. Bien. Esto no es un ganglio, esto es un nódulo. Bien, no confundan, ganglio con nódulo. Los ganglios están conformados por nódulos, ¿sí? Pero no todos los nódulos forman ganglios. Esto, por ejemplo, todos estos nódulos forman una placa de Peyer, ¿sí? Como hay otros nódulos que van a estar en la amígdala palatina. Y ahora, si se dan cuenta, este nódulo también se puede dividir en un nódulo linfático primario como uno secundario. El primario es la compactación solamente de células linfocitarias y células de los macrófagos. Y eso es una compactación de manera tal que se ve muy concentrado. Cuando llega allí un antígeno, cuando llega allí una bacteria, un parásito o lo que sea que vaya a activar la respuesta inmunológica,
este señor comienza a expandirse y se transforma o pasa de ser un nódulo linfático primario a uno secundario. Como este que está acá, si se dan cuenta, tiene un espacio en blanco. Ese espacio en blanco, ese espacio claro, en blanco, ese espacio claro, son células que se están diferenciando. Aquí solamente hay linfocitos. ¿Qué pasa con los linfocitos? Que los linfocitos tienen la capacidad de que cuando se activan, se diferencian al linfoblasto. Bien, y los linfoblastos, si se dan cuenta, son células más grandes y son células con un núcleo eucromático. A diferencia de los linfocitos que tienen núcleo heterocromático, ¿verdad? Entonces, como él se va a diferenciar, necesita expandir toda la parte genética y queda con un núcleo eucromático. Por lo tanto, va a quedar un espacio como si fuese un espacio más lúcido, un espacio más claro, porque son las mismas células que están allí, pero que se están agrandando y se están dividiendo. ¿Por qué? Porque el linfocito viene del linfoblasto y pasa al linfocito. Pero ese linfocito, cuando va a madurar, vuelve otra vez al linfoblasto y se divide. ¿Sí ven? ¿Sí me siguen? No es como las otras células que llegan hasta cierto estadio y se estancan. No, esta llega hasta el linfocito y después vuelve otra vez al linfoblasto para hacer la expansión clonal. ¿La expansión clonal lo han leído? No. Entonces, ¿no lo han leído? No. La expansión clonal es el proceso que cuando se activa un linfocito, él va a hacer clones del mismo. Si él está capacitado para atacar al virus de la gripe, no sé, de la influenza estacionaria de este año, él solamente va a atacar a ese virus de la gripe, no al virus de la gripe del año pasado, ni al que viene después. Entonces, ese mismo, como ya está capacitado, él se divide y hace clones del mismo. Por eso se llama expansión clonal, porque se va a diferenciar al linfoblasto y va a formar varios linfocitos del mismo. ¿Sí? Va a formar clones, va a formar linfocitos idénticos a él. Por eso se llama expansión clonal, porque hace una expansión clonal. Acá, todo esto son linfoblastos con linfocitos. ¿Qué me interesa a mí? Que sepan qué hay aquí y qué hay aquí. Y que esto es un nódulo linfático primario y esto es un nódulo linfático secundario. Que esto se llama centro germinativo, por lo mismo que les estoy mencionando. Bien, se llama germinativo porque están produciendo más células. Y esto se llama casquete o zona de manto. No sé cómo se lo darían. Casquete. Bien. Bueno. No, por lo menos no me la cambiaron este año. Casquete o zona de manto. Se llama esto. Y aquí hay lo mismo que acá. Acá hay lo mismo que acá. Pero aquí ya hay linfoblasto. Y ahí también vamos a tener al linfocito o plasmocito, más que todo. Miren aquí. Esto acá. Este es un nódulo linfático. Entonces, todo esto es la zona de manto o casquete. Y todo esto viene siendo que el centro germinativo. Ese centro germinativo a su vez se diferencia una zona clara y una zona oscura. Eso no me interesa. Nos interesa solamente el centro germinativo y la zona de manto. De acá, ¿qué vamos a tener? Miren cómo son estas células grandes, están un poco separadas. Aquí hay macrófagos, aquí hay linfoblastos, aquí hay células reticulares y hay linfocitos B. Si nos preguntan, estructura, así como está acá, estructura. Voy a decir que Linfático secundario. completo. Centro germinativo de un nódulo linfoide secundario. Eso uno tarda escribiendo. Practíquenlo. Centro germinativo de un nódulo linfático secundario o de un folículo linfático secundario. Nódulo o folículo lo pueden colocar como sinónimo. Secundario. Y si nos colocan acá, entonces, zona de manto o casquete de un folículo linfoide secundario. Si nos colocan aquí, entonces, folículo linfoide primario, más breve. Si nos colocan acá, células que lo conforman. Toda la gente que le mencioné. Linfoblasto, linfocito B, macrófago, células reticulares. Bien, todo eso. Si nos colocan acá, ¿quién hay aquí? Linfocito B, macrófago. ¿Sí? ¿Sí me sigue? Sí. Más o menos. Sí. Si es acá, en el casquete, todo esto está condensado, todo esto con linfocitos nada más. ¿Bien? Linfocitos B y macrófago. Pero en el centro germinativo hay linfoblastos. Entonces añaden linfocitos B, linfoblastos, macrófagos y células reticulares.
¿Ves? ¿Dónde está un celular articular? Recuerden que yo les mencioné que los celulares articulares estaban donde en el exterior linfoide. Aquí lo vayan a colocar reticulocito. Este es celular articular y en sangre es reticulocito. ¿Ves? Es la diferencia. Ahora, aquí si nos van a identificar un linfoblasto. ¿Bien? Pero es como muy poco probable que lo coloquen. Más que todo colocan en la identificación de la estructura del centro germinativo y la estructura del casquete y las células que allí predominan. ¿Sí? Por allí. Eso con respecto al nódulo linfático. ¿Qué es igual acá? Acá, si nos preguntan tejido linforeticular difuso. Si nos preguntan aquí tejido linforeticular nodular. Entonces, ¿qué predomina aquí en el difuso? Linfocitos T. ¿Quién predomina aquí en el nodular? Linfocitos B. Si nos preguntan la célula que predomina. Aquí en estructura, entonces, ¿qué digo? Folículo linfoide primario. Bien, o no linfoide primario. Eso con respecto a la parte del hilo. Entonces, ahí tienen los puntos claros. A ver. Pregunta con respecto a esto. Muscular, linfo. ¿Cuál es la asistencia? ¿Cuál es la asistencia? La asistencia. Primero todo. ¿Qué? Todo. No, pásalo para acá. Pásalo para acá. Ajá. Lo que yo quiero que se lleve, aparte del cansancio, pásalo para allá. ¿De qué? Bueno, de linfo, como te mencioné, la pregunta teórica va a ser con respecto a las partes de que predominan en esto, o sea, las células que conforman a los nódulos. Así como en esta, que dije que el tipo de células que predominan en el difuso y en el nodular. Y más. Folículo linfoide primario. Folículo linfoide primario, nódulo linfoide primario. Lo que viene siendo las trabéculas, los sinusoides, toda esa broma es microdoma. ¿Sí? En un ganglio linfático, recuérdense que hay vasos linfáticos aferentes y vasos linfáticos deferentes, eso es microdoma. No se vayan por ahí por la rama. ¿Puedes preguntar ubicación del tejido, por ejemplo? Sí, también. Por ejemplo, si encuentran estos nódulos, órganos donde se pueden ubicar, órganos donde se pueden encontrar. ¿Qué? Ganglio linfático, amígdala palatina, placas de pelo. ¿Sí? Placa de pelo. No colocan un linfocito, jamás ni nunca vayan a colocar linfocito B o T. Digan linfocito, si lo vemos en sangre. Aquí. A ver, estructura, no tengo linfocito. Esta célula, hay gente que dice que un linfocito y un monocito. Si nos colocamos el linfocito aquí en sangre, digan simplemente linfocito. Pero, si nos colocan acá, en un nódulo linfático, si nos colocan algo que sea un linfocito, como por ejemplo este que está aquí, linfocito B, ahí sí somos específicos. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí predomina que este es un médulo dependiente. Y si yo hablo de médulo dependiente, ¿cuáles son los que se forman y maduran en la médula ósea? El linfocito B. Los que son timo dependientes, ¿maduran dónde? En el timo. Por lo tanto, son linfocitos B. Por eso les digo, predominio del nódulo linfático son los linfocitos B, o sea, los que son médulo dependientes. Y los que son timo dependientes es el tejido linfoide difuso. ¿Sí? Entonces aquí sí, no sé si no se lo recordaron o se lo mencionaron en la clase. No. No. Bueno, Que yo sepa. no tenían un poco con la doctora Exi, ¿verdad? Ya está. No, Fue lo dijo Raúl. ¿Está nervioso? No, nervioso. Yo Bueno, que Nexi. son hasta ese día, pero
Aquí, esto se responde por linfocito B, porque estamos en un ganglio, en un nódulo, pues, y en los nódulos son específicos. Igual, déjenme confirmar eso con los doctores a ver si lo van a hacer o no. Vale. Pero hasta ahora eso es lo que se. Entonces, bueno, con eso creo que abarcamos todo. Si tienen preguntas, ustedes dicen un poco las preguntas.